En las últimas semanas se ha discutido en nuestro país una iniciativa legislativa para modificar las reglas respecto de los procesos electorales y en particular aquellas que se aplican a las cuatro elecciones que se van a desarrollar simultáneamente en octubre de este año. Como usted sabe, la elección de gobernadores, de consejeros regionales, de alcaldes y de concejales. El argumento principal detrás de esta modificación apunta a que, atendida el hecho de que en el fondo es un proceso que reúne cuatro elecciones simultáneamente, la cantidad de candidatos, el tiempo que se necesita para votar, y considerando además que la aplicación de las normas de voto obligatorio suponen que probablemente vote más gente que la que históricamente lo ha hecho en este tipo de elecciones, es muy probable que en un solo día no se alcance o se generen congestiones o problemas prácticos, y por lo tanto se ha planteado la necesidad de realizar el proceso en 2 días. Por cierto, más allá de esta discusión en sí misma, una primera cuestión que podría surgir es que no parece razonable o bueno como política el modificar las normas electorales tan encima de una elección. El ideal, se dice siempre, es que las normas electorales no solo sean neutras, en el sentido que garanticen a todos los intervinientes las mismas situaciones, las mismas reglas, en el símil de las reglas de un deporte, por ejemplo, sino que además se mantengan estables y no se modifiquen inmediatamente antes de un proceso electoral, para evitar que esas modificaciones se hagan pensando en quién se beneficia o quién se perjudica con ellas. De hecho, hay quienes han sostenido que si se va a modificar una regulación electoral, esa modificación sería mejor que se aplicara no al proceso inmediatamente siguiente, sino que en 2 o 3 después, de manera precisamente de evitar estos incentivos o estas distorsiones, estos incentivos perversos o estas distorsiones. Se ha dicho que efectivamente aquí hay una demora, pero que en la situación actual sería muy grave tener problemas electorales, y eso explica que en general se haya entendido que es mejor ir a la reforma que dejar las cosas como están. Lo grave, sin embargo, es que en este contexto han surgido otras iniciativas que no tenían que ver necesariamente con el objeto de la reforma original, los 2 días de elección, sino que con otros temas que se han planteado a raíz de. Uno de ellos, de los que usted probablemente debe hablar, es el que tiene que ver con la eliminación de las multas. Es decir, la idea de que en esta elección, al menos en esta, quienes no voten no estén sujetos a la aplicación de una multa, atendido que están dejando cumplir un deber, decíamos, el voto es obligatorio, sino que si no votan no van a tener multa. Inmediatamente se dice, bueno, esto es una manera de eliminar la obligatoriedad en los hechos sin eliminarla en la forma, digamos. Usted y yo sabemos que si hay una obligación, pero todos sabemos que si no se cumple no pasa nada, entonces rápidamente esa obligación se diluye. Por lo tanto, uno podría decir que hay un problema grave que supone ocultar la discusión de fondo, sufragio obligatorio o sufragio voluntario, y más allá de las preferencias que uno tenga en esa materia, buscar una solución distinta por la vía de modificar la sanción, de eliminar la sanción. Es decir, mantener en la letra la obligatoriedad del sufragio, pero pasar en los hechos a algo así como un sufragio voluntario, lo que a la larga uno podría considerar que es una suerte de fraude a la Constitución, si se quiere. No quiero presumir intenciones, pero podría ser considerado un fraude a la Constitución desde el momento que la Constitución y el ordenamiento en general establecen la obligatoriedad del voto. Esto, que como decíamos recién, tiene un problema en términos del poco tiempo del estar legislando con la elección a pocos meses de realizarse, nos recuerda una experiencia muy mala que tuvo Chile en el pasado reciente, precisamente por hacer este tipo de reforma. Usted recordará que en el proceso que dio lugar a la primera convención, a la elección de los convencionales del primer proceso constituyente fracasado en Chile recientemente, usted recordará que se hicieron varias modificaciones en esta suerte de fragor post proceso revolucionario de octubre del 2019. Y entonces se aprobaron escaños reservados, sin mayor determinación de cómo se iba a hacer, sin tener presente que era muy peligroso que votaran por esos escaños quienes se autoseleccionaban en ese sentido, porque entonces, como terminó pasando, se podía terminar, valga la redundancia, amplificando indebidamente o injustamente incluso la representación o la capacidad electoral de grupos muy pequeños y muy ideologizados. Se aprobó además normas sobre paridad de salida, de las cuales prácticamente no había
antecedente histórico de países relevantes y con historia de institucionalidades fuertes en Occidente que uno pudiera tener como símil a imitar, etcétera, pensando, y se dijo en su momento, aquí pueden haber graves distorsiones del sistema, no se tomaron en cuenta, se permitieron cosas tan extrañas y tan contrarias al sistema mismo como el pacto entre independientes, que es completamente fuera de cualquier lógica de la configuración de pactos electorales, que dio lugar a la tristemente célebre lista del pueblo y permitió que grupos de independientes en el fondo generaran una suerte de competencia desleal, si se permite la expresión, respecto a los partidos políticos y aumentaran considerablemente su capacidad electoral sin cumplir ninguno de esos requisitos. Bueno, todo eso pasó precisamente por hacer las cosas, si se quiere, a la rápida, en caliente y muy cerca del proceso electoral mismo. Ahora, lamentablemente, estamos en una situación parecida sobre este punto. ¿Por qué decimos que es grave? Insisto, la discusión entre voto obligatorio y voto voluntario es una discusión que tiene argumentos que se ha desarrollado durante mucho tiempo y de las centrales en los sistemas electorales, no solo en Chile, sino que en Occidente. El punto es que Chile ya tomó una determinación. Como usted sabe, nosotros tuvimos voto obligatorio a partir del restablecimiento de la democracia, después tuvimos voto voluntario y después decidimos volver a tener voto obligatorio. Lo que estamos haciendo ahora es, en el fondo, diluir esa regla de voto obligatorio, pero sin cambiarla formalmente. Eso es lo peligroso, pues abre una puerta, insisto, a que por resquicio y encima de una elección se puedan tomar decisiones que rápidamente llevan a discutir a quién benefician. A quién benefician, obviamente, electoralmente, es decir, a quién le conviene una regla u otra. Y eso es peligroso, muy peligroso, la verdad. Más peligroso aún si se considera que hay parlamentarios que han justificado esto diciendo que aplicar sanciones por no votar sería una suerte de ley antipobres. Por cierto, uno podría decir que ese es un argumento vacío y más bien un eslogan. Pero más allá de eso, lo grave es que lo que subyace a ese argumento es que en el fondo lo que se quiere, si uno lo piensa bien, es que esos pobres a los que se refiere que nace ese argumento no voten. Entonces, ¿por qué hay personas que le tienen miedo a que esos grupos no voten? ¿O por qué hay personas que le tienen miedo a que las personas, a que aquellos extranjeros que son residentes en Chile, que por lo tanto, de acuerdo al ordenamiento general chileno, tienen la posibilidad de votar, bueno, que para ellos no sea obligatorio, que por lo menos no haya sanción? De nuevo, tratemos de que no voten. ¿Por qué queremos que no voten? ¿Por qué hay personas interesadas en que no voten? De nuevo, es inevitable pensar en que lo que se está buscando es intervenir en el resultado, como se decía antes, tratar de ganar por secretaría. Por cierto, no se trata aquí de atribuir intenciones a nadie, sino que simplemente de volver sobre la importancia de que las reglas se mantengan una vez estabilizadas, de manera que todos podamos saber que jugamos el mismo juego conforme a las mismas reglas y que quienes ganan lo hacen porque tienen el respaldo de la ciudadanía, no el respaldo de unos ciertos grupos o de unos determinados sectores cuyo efecto, cuyo peso relativo ha sido amplificado artificialmente por intervenir las reglas. Dicho de otra manera, si hay personas que prefieren el voto voluntario al obligatorio, o que prefieren sistemas de voto censitario o calificado sobre el sufragio universal igualitario, es decir, sobre la regla actual de que todos los votos valen lo mismo y que la gran mayoría de las personas mayores de una cierta edad tienen derecho a votar y por lo tanto participan del proceso, si hay alguien, digo, que le gusta otra regla o que cree que otra regla es mejor, bueno, entonces que lo plantee formalmente y que asuma las consecuencias de esa propuesta. Si yo creo, por ejemplo, que el voto voluntario es mejor que el obligatorio, o si yo creo que el voto con un cierto sistema de calificación es mejor que el universal igualitario, entonces tengo que decirlo, planteárselo al país y proponer la reforma abierta correspondiente, no simplemente intentar alterar el sistema en otras partes para producir ese resultado. No solo porque voy a estar haciendo algo encubierto y, como decíamos al final, haciendo fraude a la Constitución, sino que porque voy a estar buscando que el resultado no responda a la realidad, sino que responda a un resultado, valga la redundancia, de una intervención, de una alteración de las reglas del juego. Eh, Alguien podría decir
que las reglas electorales no están escritas en piedra, tienen mucho de contingente, de prudencial. Sí, es cierto, pero para que los sistemas electorales funcionen, para que produzcan el efecto que tienen que producir y tengan la legitimidad y el respeto que hasta ahora ha tenido el sistema chileno, es necesario que no se presten para esas suspicacias, que sean estables, porque al final usted podrá pensar que son más o menos contingentes, más o menos variables, pero lo que están resolviendo es muy importante. Están resolviendo quiénes ejercen el poder, quiénes van a tener esos cargos. Por eso es tan importante que esas reglas sean confiables, que usted y yo confiemos en que son neutrales, objetivas y por lo tanto aceptemos el resultado. Eso es clave para que una democracia funcione y funcione bien. Lo peor que nos podría pasar es que termináramos pensando que esas reglas, en vez de resolver o en vez de establecer cómo se resuelve, lo que hacen es tratar de buscar que alguien gane siempre, independientemente de cuál sea el respaldo que tenga. Eso equivaldría a esa vieja frase de los chistes deportivos de antes, en que el árbitro comprado por una de las partes decía, sacamos nosotros. Eso sería lo más grave, que se llegara a pensar que hay sectores de quienes nos gobiernan hoy día que están acercándose a la idea o a la apreciación de que cuando las ideas que tienen o las posiciones que defienden no tienen respaldo suficiente, entonces lo que hay que hacer es intervenir el sistema electoral para seguir ganando de todas maneras. Eso, como usted sabe, es el inicio del camino hacia el totalitarismo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.